les puedo decir qué es lo que se siente. Les expliqué la experiencia con el humano. Hay diferentes. Hay humanos blancos bien pálidos. Hay blancos que parecen como gringos, ingleses, suecos. Con ellos se siente como un leve escalofrío. Ahora, cuando tú estás con una raza como un insectoide, como estás con un gris, pero un gris biológico, Sí, sí. como lo de Serpo, Ujú. lo que ahí se siente es algo muy diferente porque estos tipos te miran casi que al alma, Ujú. entonces te enganchan con la mirada. Al principio ellos pensé que era para intimidar, pero es la forma en que ellos saludan. Entonces, Mm. lo que se siente es cuando vos te tiras a la piscina helada, entonces te tiras a la alberca y ese momento que vos te tiras a la alberca que sentís que todo recorre lo helado, eso se siente. Entonces, cuando ellos se enganchan en la mirada, sentís que te tiras en la alberca el cambio de temperatura de lo caliente a lo helado. Sí. Eso es lo que se siente exactamente cuando ya estás enfrente de uno de estos, ya sea insectoide, ya sea un reptil, ya sea un gris, esa es la experiencia que se siente. Pero eso es a nivel energético, a nivel energético lo explicaste muy bien, pero a nivel mental, o sea, estar como frente a un insectoide es como no tu cabeza tiene como problemas para empezar a acostumbrarse a que un insecto te esté interactuando contigo. No, porque al menos cuando ya entras a trabajar con extraterrestres, tú tienes un previo entrenamiento antes. Por Okey. ejemplo, antes de que yo vea un mantis, mucho antes, yo ya había visto imágenes en video Ujú. de cómo eran. Yo ya estaba aclimatado. Sí, Yo ya sabía qué no hacer, por ejemplo, que es desagradable para ellos, porque más que todo, a mí como humano, me instruyen qué no hacer okey. o qué no es ofensivo para que el otro no se sienta incomodado o atacado o algo así. Entonces ya hay un previo instructivo. Claro, hoy ya no me sorprende, pero los primeros días, pues sí, sí me sorprendía un poco, pero vuelvo a decírtelo, yo decía, o sea, Dios se pasa, porque darle una vida a este mantis, por ejemplo, de 2 metros, un insecto que yo lo veía en el monte de El Salvador, Sí, sí. y lo veo que es un ser muy desarrollado. Entonces, siempre como que mi refugio es Dios, de decir, wow, o sea, Dios se mandó en esto, de eso. Sí, claro, claro, ¿no? Resulta, o sea, abrumador, ¿no? Y llega un momento en el que, como tú dices, si te aclimatas, por eso te decía lo del primado negativo, en las películas, en las series, en las caricaturas. Yo creo que de alguna manera eso debe de tener alguna intención para que Claro. justamente si nos presentamos frente a esas razas, al menos ya tengamos una referencia. No, lo que pasa es que, como te hablé al principio, el gobierno de Estados Unidos está dividido en tres, en el que la gente ve, como por ejemplo Joe Biden, y atrás de bambalinas están dos. Uno, que es el que quiere la divulgación, el otro, el que la impide. Entonces, Ujú. el que la impide, ese es el que le mete terror a la gente acerca del contacto, Claro. acerca de, mira, un gris te va a secuestrar, Ujú. huí. No te incitan a que hables, a que contactes, te incitan Claro, a que huyas. claro. Pero la gran mayoría de extraterrestres grises realmente son buenos, no Ujú. son negativos. Y en el mundo más elevado tampoco es negativo. Y voy a cerrar con esto Sí, sí. para que entendamos lo de lo negativo y lo positivo. Porque eso se escucha hablar mucho de una forma. A veces hay contactados que yo sé que no lo son y mienten mucho, Ujú. entonces ellos no entienden estas cosas, entonces no tienen esa información porque mienten. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas me dicen, ¿este es positivo o es negativo? ¿Cómo es? ¿Es malo o es bueno? Me voy simplemente al ejemplo siguiente. Le digo, ok, ¿quién cree usted que hicieron los extraterrestres? ¿Quién lo hizo? Y me dicen, bueno, pues Dios. Ok, si Dios le diseñó cómo alimentarse a ese extraterrestre y nosotros, por X o Y razón, somos su alimento, ¿tiene la culpa a ese ser? No, no la tiene. Es como que la gallina, porque a nosotros nos la comemos, pero yo no me considero malo si yo como una gallina, pero probablemente para el concepto de la gallina, el humano es lo peor, Ujú. ¿entiendes? Ujú. En ese concepto de gallina, pero no en el de la conciencia humana. Nosotros nos estamos alimentando. Ujú. No Eh, existe lo negativo para nosotros.